Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Bienvenidos a esto que es la primera parte de un video que voy a sacar en dos, que es los mejores y los peores libros o lecturas del 2024, este año que ya está acabando y todavía no lo puedo creer. Voy a hacer en dos partes esta vez porque voy a hablar de alrededor de 16 libros buenos y 15 libros malos, que para no estar rankeándolos porque te estaba volviendo algo muy difícil, quiero leer en los comentarios cuáles fueron también para ustedes los mejores libros del año y si quieren usar mis categorías, ¿por qué no? En fin, ahora vamos a elegir cuáles son los mejores y peores libros del año, parte 1. Vamos a empezar con la categoría de thriller, o sea, del género de misterio, de suspenso, que nos puede presentar historias de detectives, historias llenas de adrenalina, historias que nos hacen crispar, que incluso nos pueden dar un poco de ansiedad, pero que están llenas de una incógnita, de incertidumbre y que nos mantienen siempre enganchados. Un buen thriller tiene que ser atrapante del principio hasta el fin, desde la primera oración hasta la última. Y el mejor thriller en este año para mí ha sido uno escrito por Agatha Christie, la autora que yo más leí este año de un total de 12 libros, y el que escogí es La Casa Torcida, al cual le di 5 estrellas, pero yo no les voy a decir de qué se trata La Casa Torcida, lo hará Andrea del pasado. La Casa Torcida, un audiolibro de 6 horas con 16 minutos. Este nos cuenta sobre una familia cuyo patriarca, que es el señor Leónides, Arístides Leónides creo que era, muere misteriosamente por una mala administración de medicamentos, por lo cual creen que podría haber sido asesinado. Y la sospechosa más factible es la viuda joven de Leónides, pero parece que hay muchas cosas que entran en cuestión, porque ella no sería en principio la principal beneficiaria de la herencia. Y eso hace que empiecen a investigar a los hijos, a los nietos y bueno, les digo, ¿qué no pasa en esos días en los que están haciendo su investigación? Se sacan un montón de trapitos al sol, hay mucho drama, hay mucha cosa familiar y por supuesto hay una gran y prolija investigación. Así que al libro le di 5 estrellas porque me gustó en todos los aspectos y realmente les invito a que si quieren conocer la prosa de Agatha Christie o cómo escribe crímenes, lean La Casa Torcida. Ahora, obviamente un mal thriller o el peor thriller del año es uno que no logró esto, que no logró mantener el interés o que no logró plantear bien esa incógnita o ese suspense que necesita un buen thriller para funcionar. Y en esta ocasión escogí pensando en los thrillers a los que les he puesto mala calificación, tengo algunos, pero el que como thriller me defraudó fue La Casa de las Autodesvivisiones de Charlie Donnelly. Y quien va a hablar de ese libro no voy a ser yo, sino será Andrea del pasado. En un instituto privado de Estados Unidos ha ocurrido una tragedia. 2 alumnos que formaban parte de una fraternidad perversa fueron asesinados en una casa abandonada que antes era residencia de profesores y que está cerca de las vías del tren. El acusado de los crímenes es un profesor, quien al huir de la policía se arroja a las vías del tren y sobrevive pero queda en estado vegetal. Un año después de estos hechos, 2 de los alumnos que aspiraban a formar parte de esa fraternidad y que estuvieron en el lugar la noche de los hechos, se arrojaron a las vías del tren. Y justo cuando uno más de esos chicos sobrevivientes contactó con un periodista y le contó que el profesor acusado, Charles O'Gorman, no era el responsable de las muertes, esa misma noche se arroja él también a las vías. La policía tendrá entonces que averiguar por qué los alumnos del instituto buscan su muerte en las vías del tren cerca de la casa donde ocurrió la tragedia. De eso se trata La Casa de las Autodesvivisiones del escritor Charlie Donnelly. A esta novela le puse una calificación de 2.5 estrellas. Hay un resumen completo en el canal, si ustedes no se enteraron o no lo vieron, pues les dejo en la i de información para que vayan a ver ese video. Ahora continuamos con la segunda categoría. Este año dije que no iba a empezar nuevas
sagas, sino que iba a tratar de avanzar o terminar las que ya había iniciado antes. Y sí que fue el año de continuar sagas, así que en esta consigna toca escoger la mejor secuela. Esa secuela que me dejó con ganas de o continuar la historia o que fue el broche de oro para toda la saga, que fue un brillante final. Y entre todas las sagas que he leído este año, que he tratado de continuar, que he tratado de terminar, hay una que destaca por encima, sobre todo por esa... No, es que fue una secuela espectacular. Y bueno, honor a quien honor merece. La mejor secuela del año es El hambre de los dioses de John Wayne. Pero no voy a hablar yo de ese libro, sino que lo hará Andrea del pasado. En esta edición seguimos con las aventuras de Orca, que está buscando a su hijo y queriendo vengar la muerte de su esposo. También de Vark, que trata de recuperar junto a los hermanos de sangre a su bruja Seir, a la bruja Seir de este grupo, que son brujas superpoderosas. Y también las aventuras de Elvar, que bueno, han perdido ellos a su líder en los terrores de la batalla y tienen que decidir quién será el nuevo líder, además de cumplir el juramento que le hicieron a la bruja Seir Uspa, que es un juramento muy peligroso que podría incluso costarles la vida si deciden no cumplirlo. Así que Elvar obviamente lo va a hacer. En fin, en este libro pasan un montón de cosas. Cada capítulo está ocurriendo algo. Esperen sangre, esperen batallas, esperen incluso despedirse de personajes con los que podrían haberse encariñado. Y bueno, esperen muchísima acción, esperen muchísimo más de todo este mundo que es tan interesante. Así que lo recomiendo 100%, yo le puse una calificación de 5 estrellas. Ahora, en cuanto a lo que ha sido la peor secuela, justamente fue un final de saga. Y ha sido, dentro de todo lo que era su trilogía, para mí el peor libro, y encima un final que sentí muy desperdiciado o muy por debajo de los libros anteriores y que no se tomó con la suficiente seriedad. Que por el hecho de que sea juvenil, creo que no es que hay que edulcorarlo todo. Con esto dicho, creo que ustedes ya saben que me refiero a La corte del eclipse de Claudia Ramírez Lomelí, que es el cierre de la saga del Príncipe del Sol. También a veces le llaman la saga de las memorias de Fenrir, una cosa así. Pero yo no voy a explicar por qué ese libro no me gustó, sino que lo hará Andrea del pasado. Esta es una trilogía de fantasía más bien juvenil, que está ubicada en un continente o en un mundo imaginario llamado Fenrir. Pero hablando exactamente de este último libro, le puse una calificación de 2.5 estrellas. Retoma dos de los puntos en los que se había quedado el anterior, que era el tema de la rebelión, de que estaban acosando a Emil, que estaban llamándole usurpador, y todo lo que pasó con lo que hicieron ellos en el Reino de la Luna y el personaje al que rescataron de allí. Y digo todo esto tratando de no hacer ningún spoiler de la saga, pero en sí hubo decisiones tanto estéticas como de trama con las que no estoy para nada de acuerdo, y siento sinceramente que este libro se construyó a las apuradas. Hay muchas partes de este libro que honestamente siento que pudieron haberse desarrollado muchísimo mejor con el tiempo de maduración adecuado. Pero bueno, entiendo estas cosas de los contratos editoriales. Igual creo que la saga podría haber tenido un final mucho más digno. Por eso le puse una calificación de 2.5 estrellas. Igual Andrea del pasado dice varias cosas que yo ya estoy diciendo acá. Pero en fin, vamos con la siguiente categoría. La siguiente categoría es para los libros que han sido gratas sorpresas. Y me refiero a gratas sorpresas por libros que son de autores que yo no conocía y que recién conocí este año. Por eso justamente han sido gratas sorpresas. Para los libros que me han gustado o no de autores que ya conocía, esos van a estar en los destacados. Pero en cuanto, como dije, a las gratas sorpresas, libros que me sorprendieron para bien, y este año he comenzado a leer bastantes autores. Algunos me han gustado más que otros, pero el que creo que cumple mejor con la consigna es La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Pero yo no voy a explicar de qué trata este libro, sino que lo hará Andrea del pasado. Linus Baker es inspector del DEJOMA o Departamento de Jóvenes Mágicos, que se encarga de administrar hogares y escuelas que albergan a criaturas sobrenaturales. Debido a su eficiencia y objetividad,
Altísima Dirección, que es el organismo que regula el Dejoma, le encomienda una misión secreta: inspeccionar el hogar de la isla de Marcias, que alberga al hijo de Lucifer, que es amante de la música, a una poco común niña ñomo con dotes de jardinera, a un guiberno que colecciona tesoros, a un espíritu del bosque que no descubre su potencial, a un introvertido cambiaformas pomerania y a una especie de medusa parlante que sueña con ser botones de hotel. El misterioso lugar está dirigido por Arthur Parnassus, sobre quien no hay muchos registros. Los secretos que conocerá Linus en este lugar pondrán su mundo estructurado y gris patas arriba, pero también lo llenarán de color. De eso va la trama de La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Y a este libro yo le puse la humilde calificación de 5 estrellas. Muy lindo libro, la verdad, un libro comfort. Aunque hay más libros comfort, pero ya veremos esas categorías. Ahora, en cuanto al libro que mejor no lo hubiese leído. Es también para un autor que no conocía y cuyo libro yo pensé que iba a ser mejor y resultó siendo decepcionante. Pero es como, mejor no, en serio, mejor no hubiese conocido hacia el autor. Sobre todo porque es un autor del que he escuchado muy buenas opiniones y para mí fue muy decepcionante. Y me refiero a Sangre Fría de Truman Capote. Pero yo no voy a hablar de ese libro, lo hará otra vez Andrea del Pasado. A Sangre Fría de Truman Capote. Este es un libro muy famoso de True Crime que cuenta el crimen cometido contra una familia de Kansas en Estados Unidos, que eran 4 personas y estaban en su casa por la noche y al día siguiente, cuando los fueron a buscar porque se les hizo raro que no fueron a misa, estaban todos muertos. Y de ahí comienza una investigación presentando entrevistas de personas, fragmentos de lo que contaron las personas, biografías de los criminales, a los cuales nos presentan incluso antes de que se cometa el crimen. Y yo quedé como, ¿qué? Y desde entonces ya me perdió el libro por completo. En fin, un fiasco total, le puse 2 estrellas. Ahora yo sé que ustedes estarán preguntando ¿por qué usa clips viejos? Bueno, en primera, hace mucho calor, entonces quiero estar el menor tiempo posible grabando. Y además me parece así cool reciclar clips viejos. No sé qué piensen ustedes, pero bueno, ya lo hice, ya sale así. La siguiente categoría es para mi segundo género favorito, que es el de ficción contemporánea. Esta ficción que desafía los lineamientos de lo que es la ficción moderna o ficción tradicional, e incluso de la ficción más comercial. Para mí el mejor libro del año es 7 casas vacías de Samantha Schweblin. Este es un libro de cuentos de Samantha Schweblin, pero yo no voy a hablar de él, sino que lo hará Andrea del Pasado. A este también le puse 5 estrellas. Son un conjunto de relatos. Respiración cavernaria es el más largo, sobre 7 tipos de casas, o yo diría 7 tipos de problemas en la azotea. No tengo mucho que decir respecto al libro, porque como dije son relatos. Respiración cavernaria es el más largo y que de hecho en algunas publicaciones se puede encontrar por aparte, pero le puse 5 estrellas porque me pareció fenomenal. Me quería engullir todo el audiolibro y el ebook también. Más que uno engullirse el libro lo engullía a uno. En cuanto a lo que es peor ficción contemporánea, la verdad que estos textos son bastante conocidos por, justamente como se salen de las categorías de novela tradicional, suelen ser textos bastante originales y que se sienten muy frescos, excepto el del que voy a hablar ahora, que es Furia de Clio Mendoza, que básicamente se siente como un refrito de Pedro Páramo y otros libros de literatura latinoamericana. Es lo más cliché que uno pensaría que es la literatura latinoamericana para los que son extranjeros sobre todo, pero sobre este libro no voy a hablar yo, va a hablar Andrea del Pasado. Se trata, o te venden que se trata, de unos hijos bastardos que buscan a su padre, que es un tipo que parece que se acostaba con todo lo que se movía y tenía un montón de hijos regados por la carretera o el desierto de México. El tema es que lo que parece ser una trama original con una prosa original no es nada nuevo, no es nada que no haya leído ya. Este libro podría sorprender a alguien extranjero, preferentemente europeo,
o asiático, sobre el realismo mágico, qué mágica Latinoamérica. Pero para alguien como yo que ya ha leído prosas parecidas o tramas parecidas, no es nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, las 2,5 estrellas que le puse es porque en cierta medida no es un mal libro. Lo que sí me gustó fue este desierto pesadillesco de México y como esa dimensión onírica que adopta todo el transcurso de la novela. Ahora vamos con una categoría que no tiene peor libro, porque de esta categoría no he leído ni uno malo. Han sido o entre bueno, muy bueno y excelente, como es el caso de este. Y me refiero a la categoría de clásicos, o sea, esos libros escritos más o menos con un siglo o un poquito más de diferencia, que son libros que a pesar del tiempo nunca pasan de moda. Y aunque, como dije, nos divide una gran brecha temporal, se sienten muy actuales, se sienten muy vigentes. Y uno de ellos es El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Pero yo no voy a hablar de este libro, lo hará justamente Andrea del Pasado. Se trata de un hombre que se va hundiendo en el vicio de la ludopatía. O sea, imagínense que su primera solución cada vez que hay una crisis económica a su alrededor es decir, necesito dinero para algo, voy a ir al casino a ver qué pasa. Y que se quedaba pobre, se quedaba sin un quinto. Y encima había personas a su alrededor que también iban al casino a probar suerte y se terminaban enviciando con el juego. E incluso la chica de la que el protagonista estaba enamorado le pedía que vaya al casino por ella cuando necesitaba dinero. O sea, su entorno no ayudaba para nada. Trabajaba en un hotel y enfrente estaba el casino, por ahí cerca estaba el casino. Era todo un problema. Tenía amistades que querían sacarlo del vicio, pero todo su entorno no ayudaba. Así que le puse 5 estrellas. Y ahora vamos justamente a los que llamé los libros comfort. Esos libros que después de leerlos te hacen sentir bonito, que si pasaste por una cierta cantidad de lecturas muy densas, muy emocionalmente desgastantes, estos libros te hacen sentir mejor y pueden ser una caricia para el corazón. Y el mejor libro dentro de esa categoría para mí fue Heartstopper volumen 5, pero yo no voy a hablar de este libro, lo hará Andrea del Pasado. Es el tomo quinto, así que no puedo contarles demasiado de qué se trata, pero en general la historia de Heartstoppers nos cuenta sobre el hermoso romance de Nick y Charlie. En la lectura que estamos en el tomo 5, pues ellos ya están de novios y llega ese momento en el que pues hay que llevar la relación al siguiente nivel. Además están todas las repercusiones de los problemas que hubo en el tomo 4 que se desarrollaron mucho más y que nos llevaron a una parte más oscura de esta historia. Este tomo nos retomó esa parte como más bonita, pero seguía con esos tintes un poco siniestros, así que le puse una calificación de 5 estrellas. Obviamente lo que sería el contrario o el peor de la categoría es el libro incómodo, ese libro que me generó hasta malestar. Yo no me sentí bien después de leer ese libro. Y creo que los que ya vieron el contenido del canal saben cuál es el libro que va a entrar en esta categoría. Se trata de las vulnerabilidades de Elvira Sastre. Pero no voy a hablar yo más de ese libro porque no quiero saber nada de él, lo hará Andrea del Pasado. Elvira es una escritora que participa en una campaña que apoya a las víctimas de No por Venganza. Y una chica se contacta con ella para contarle que no la está pasando bien. Por alguna razón terminan encontrándose y formando un vínculo muy extraño, ya que esta chica no demora en desarrollar dependencia emocional por Elvira y es altamente demandante. Y Elvira, en vez de sentirse hastiada y sofocada, le encanta y la alienta. De eso se trata Las vulnerabilidades de Elvira Sastre, una novela de thriller psicológico a la que le puse una calificación de más o menos 2.5 o 3 estrellas, estoy entre eso. En la parte buena de poner clips viejos es que hay libros que no quiero, de los que no quiero hablar y puedo evitarlo. Me gustaría volver a hablar de los libros bonitos, pero bueno, decisiones son decisiones y me las tengo que aguantar. Como dije, estaba la categoría de grata sorpresa y vamos
por ese destacado, por un libro de un autor que yo ya conocía, que me gustó o no, pero yo ya conocía, quise volver a leer y me he encontrado con una joyita. Y bueno, en este caso se trata de el mejor Betty Boo de Claudia Piñeiro. Este es un policial de Claudia Piñeiro, un policial clásico, pero no voy a hablar de él, lo hará Andrea del Pasado. Una escritora que está pasando por un hiato y le encargan que investigue un crimen que ocurrió en un country, en uno de estos barrios privados. Al mismo tiempo que un ex periodista de policiales, que ahora se dedica más a sociales y cosas así, se interesa en este mismo caso porque resulta que un hombre al que habían acusado de haberle quitado la vida a su esposa aparece de la misma manera, o sea, falleció de la misma manera, por así decirlo, por un corte en el cuello de lado a lado. Entonces, como el tipo hizo tantas cosas para que el crimen de su esposa terminara como un accidente y al final se cajoneó la causa, pues creen que podría haber sido un ajusticiamiento, pero ¿de qué? Y mientras más investigan este caso, más complejo se vuelve y resulta que no pasa tanto solo por ese crimen, sino por algo muchísimo más siniestro que ocurrió muchos años atrás. Y todo tiene que ver con una suerte de sociedad secreta a la que pertenecía este viudo y otros personajes bastante peculiares. Ahora, en cuanto a los libros de excepción, tenemos un libro de un autor que yo ya conocía y en este caso no me gustó. Me decepcionó, hasta casi me quita las ganas de leer más de este autor, pero voy a seguir haciéndolo porque quiero comprobar si este es un bache o si solo leí un libro bueno suyo y el resto son mediocridades. Estoy hablando de Mundo Neurótico de Hugo Mitoire, pero yo no voy a hablar de este libro, lo hará Andrea del Pasado. Como una suerte de manual, ensayo, cuento sobre personas que son neuróticas y cómo esto las afecta a ellas mismas y afecta a su entorno. Todos los cuentos, todos los relatos tienen una especie de forma de narrar, por así decirlo, de exponer, que es medio científica, medio ensayista, supremamente expositiva, pero aún con todo eso construye ficción y narra sucesos. Por eso les dije, es muy interesante, pero con lo repetitivos que pueden ser algunos cuentos, o como una y otra vez va siempre con el mismo estilo, pues llega a cansar. Igual rescato cosas del libro, así que le puse una calificación de 2 estrellas. Bien, ahora estamos en la última categoría de este video. En el segundo video que sale la semana que viene vamos a terminar con las últimas y elegir el mejor y peor libro del año. Hay libros, he leído libros como que de géneros definidos, pero tenemos algunos que son como mixtos, como híbridos. Y el mejor libro híbrido de este año es uno del que todavía no les he podido hablar, y en esta parte sí voy a contar de qué se trata el libro, y es Las huellas imborrables de Camilla Lackberg, el quinto libro de la saga de los crímenes de Phil Backup. Este libro mezcla lo que es el thriller, el policial clásico de Camilla Lackberg. Este está más manejado de una forma fenomenal porque entrelaza mucho mejor que todos los volúmenes anteriores lo que es una parte más bien histórica, contando la participación que tuvo Suecia y la repercusión que tuvo esto en Phil Backup de lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y créanme que tiene tela el asunto. En este nos vamos a presentar a una Erika investigando el pasado de su madre, Elsie Falk, que fue una mujer muy fría y distante con ellas, y que Erika quiere indagar por qué su madre fue así toda la vida, qué fue lo que le pasó. Así que empieza a rebuscar entre sus cosas y encuentra una medalla y le extraña porque dice, güey, mi mamá era N. Le envía esta medalla a alguien que se dedica a investigar temas de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta persona, al cabo de un tiempo, mientras todavía tiene la medalla para hacer averiguaciones sobre ella, el tipo aparece muerto en su casa. Y eso es lo que conecta el pasado, ese pasado que ella está investigando, con el presente, con este crimen. Ya les digo, espectacular. Yo le di 5 estrellas.
me encantó el libro y por eso es uno de los mejores híbridos del año. Una fusión bastante fallida fue Mary Elizabeth Superstar de Alfredo Germignani, libro del que no voy a hablarles, sino que lo hará Andrea del pasado. Y esta es una especie de cuasi ensayo, cuasi ficción, de ciencia ficción, de un fan de una actriz llamada Mary Elizabeth. La primera parte es súper interesante porque es un ensayo explicando por qué le gusta Mary Elizabeth, o porque es su actriz de terror o ciencia ficción favorita. Y después viene un relato de ciencia ficción que honestamente me pareció que tenía demasiada adjetivación y las descripciones no se lograban concretar. Además, tardaban demasiado en comenzar, era un poco confuso y el personaje estaba como, no sé si esto es parodiando el género, pero estaba como un poco sexualizado. Y por último había una carta que, bueno, o sea, estuvo más o menos rescatable, pero en general el libro fue como muy meh, así que le puse una calificación de 2 estrellas. Gente, esto es todo, al menos por esta parte. La próxima seguimos con la parte 2, con más categorías, más premios, por así decirlo, y para que conozcan el mejor y el peor libro del año 2024. Así que nosotros nos vemos la semana que viene. Pueden dejarme abajo en los comentarios cuál ha sido para ustedes, si concuerdan con mis opiniones, si tienen una opinión diferente, y de acuerdo a estas categorías, si los pueden clasificar así, cuáles han sido sus libros escogidos. Quiero leerlos en comentarios. Ahora sí los dejo por ahora nada más, pero nosotros nos vemos la semana que viene con otro video. ¡Hasta luego!